El centro del llamado calendario azteca no es un dios sediento de sangre. Es el espejo más profundo de lo que significa ser un ser humano. Si ves este video completo, descubrirás que ese rostro central no representa sacrificio ni terror, sino una filosofía de responsabilidad, equilibrio y transformación interior que redefine nuestra identidad. ¿Qué pasaría si el supuesto dios del sacrificio fuera en realidad un mapa simbólico que te coloca a ti como el verdadero centro del universo? Yo soy Mauricio Quintero y esto es México Culto. La Huey Cuauhxicalli. Ixitla, en su primer círculo, el más interno, no representa un sol hambriento de sangre, sino al ser humano como centro consciente del cosmos, llamado a conquistar su propia guerra interior mediante la voluntad, la palabra, el equilibrio y las virtudes que conducen a la armonía con el todo. Seguramente, cuando piensas en el centro del monolito, es decir, la Huey Cuauhxicalli Ixitla, lo primero que te viene a la mente es una deidad sedienta de sangre. Y tenemos esa impresión, porque durante décadas, académicos, la historia oficial y la misma cultura popular nos han vendido una versión digna de una superproducción de Hollywood. Un sol exigiendo corazones sacrificados que, al estar en manos de los sacerdotes, todavía estaban latiendo. Corazones pertenecientes a guerreros capturados y doncellas vírgenes. Sangre, drama y terror. Esa fórmula garantiza millones de ganancias en taquilla y un éxito rotundo. Pero tiene un gravísimo problema. Es falsa. Se basa en una mirada europea de la Edad Media distorsionada, que prefirió narrar descripciones de los sabios y astrónomos de Anáhuac como monstruos. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas algo más que fantasía. Buscas recuperar nuestra verdadera identidad y el conocimiento de ese México espectacular que alguna vez fuimos. Hoy vamos a romper el cristal de la mentira para descubrir que ese rostro central no es un dios lejano pidiendo tributo, sino algo mucho más cercano. Ese rostro eres tú. En el primer círculo se observa un rostro. Durante mucho tiempo se dijo que era el sol, pero la realidad es mucho más profunda. Este rostro representa a cada uno de los seres humanos, a los 8.300 millones de personas que habitamos esta magnífica casa llamada planeta Tierra. En la percepción del cosmos de nuestros antiguos abuelos, cada individuo ocupa el centro de su universo. Yo soy el centro de mi universo. Tú eres el centro de tu universo. Pero cuidado, no se trata de un egocentrismo vacío o de un deseo narcisista de ser el foco de atención. Más bien se trata de la responsabilidad de ser personas equilibradas y en armonía con el cosmos, de ser seres humanos balanceados, intelectual y emocionalmente. Con total tranquilidad, podríamos colocar una foto nuestra en ese primer círculo y la interpretación seguiría funcionando a la perfección, porque cada uno de nosotros representa el centro del universo en el inicio del tiempo. El conteo de nuestro tiempo inicia al nacer, y desde ese suspiro inicial, nos convertimos en responsables de armonizarnos con nosotros mismos y con el cosmos. Nuestros abuelos nos heredaron instrucciones precisas para ayudarnos en ese camino. Para muestra, la siguiente frase. Un ser humano siempre debe esforzarse para que ocurran hechos de acuerdo con la armonía superior. Esto significa vivir cada día sin conflicto, con el objetivo de proteger lo vivo, proteger lo cierto, proteger lo ajeno, proteger lo débil y proteger lo armonioso. Una filosofía del nosotros. Para entender este rostro, debemos sumergirnos en la cosmovisión de quienes lo tallaron. A diferencia del pensamiento moderno, que prioriza el éxito individual, los viejos abuelos creían en el poder de lo colectivo. Nos dejaron pensamientos filosóficos que hoy son una medicina para nuestra sociedad. Ejemplos de esa filosofía son: el mundo es de todos, ningún ser humano es dueño de la tierra, somos sus guardianes.
La fuerza del ser humano es la comunidad. Nadie prospera solo. El nosotros, colectivo, siempre debe estar sobre el yo individual. El todo y el uno. Formamos parte del todo, y el todo nos conforma a nosotros. No hay separación entre el hombre, la naturaleza y la energía creadora. El equilibrio material y espiritual. Trabajamos en el campo material solo para tener lo elemental, lo justo. Y una vez cubierto esto, el verdadero trabajo comienza en el plano espiritual. Como solían decir los sabios abuelos, el mundo material es solo un medio, una pequeña parada en el largo camino de regreso a nuestra verdadera casa, nuestra esencia original. En el análisis del rostro, que, como comenté anteriormente, bien puede ser el de cada uno de nosotros, se observa una fecha inscrita sobre una cinta colocada en la frente. Omeacatl, 2 Carrizo, que corresponde al año 1091 después de Cristo. Esta indicación de tiempo no es un simple acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario. Es un código que encierra 4 pilares de nuestra cultura. Primero, el nacimiento del concepto de Huitzilopochtli, que no es un dios de la guerra sangriento, sino la representación de la fuerza de voluntad. Es el sol interno que nos impulsa a levantarnos cada día. Segundo, en Omeacatl, 2 Carrizo, era el Xiuhmolpilli, o atado de años, el cierre de ciclos de 52 años, donde se renovaba el compromiso con la vida. Tercero, la celebración del Yancuic Tletl Teochiguanillotl, que se traduce como el encendido del fuego nuevo, un ritual de luz y esperanza que recordaba que la vida puede renacer incluso en la oscuridad más profunda. Y cuarto, la representación de Ometeotl, la dualidad creadora que habita en todo lo que existe. Esta fecha está inscrita en una cinta llamada Ixcuaimecatl, palabra en náhuatl que está formada por las palabras Ixtli, que significa rostro, Cuaitl, que significa frente, y Mecatl, que significa cordón, cinta o mecate. Metafóricamente, el Ixcuaimecatl es una cinta que une el rostro con la mente, lo exterior con lo interior. Su simbolismo es una lección de geometría sagrada. Un extremo de la cuerda es macho y el otro hembra. Al unirlos, forman un círculo perfecto donde el final se une con el principio. El círculo no es solo una figura geométrica, es una declaración de eternidad. En muchas culturas del mundo, fue la forma elegida para hablar de lo invisible, de Dios, de la divinidad, de aquello que no tiene principio ni fin, porque el círculo no empieza ni termina. No tiene esquinas, no tiene rupturas, es continuidad pura. Y por eso mismo se convirtió en el símbolo perfecto de lo eterno, de lo perfecto, de lo que trasciende el tiempo humano. Cuando una civilización dibuja un círculo, no está trazando una línea, está delimitando el infinito. Y para nuestros antiguos y sabios abuelos, nada está estático. Todo es movimiento cíclico. Al usar el Ixcuaimecatl, la fontanela, palabra que significa ventana pequeña, queda simbólicamente expuesta como el punto de conexión con el cosmos. Al nacer, por ahí entra la energía y se deposita en el plexo solar. Pero el Ixcuaimecatl no es una prenda de moda, es la prenda del guerrero. En nuestra cultura, ser guerrero o guerrera no significa ir a matar personas. La verdadera batalla es la guerra interior. El enemigo a vencer es uno mismo, nuestros miedos, nuestra soberbia, el falso orgullo, la ignorancia y la pereza. Portar esta cinta es un compromiso de que lo que empecemos, lo terminemos, de ser implacables en la búsqueda de la armonía. Esta lucha interior se conoce como Xochillaoyotl, la guerra florida. Mientras que en Occidente la guerra era y es una industria de expansión, explotación y aniquilamiento, para nuestros abuelos era de carácter simbólico. Cuando llegaron los invasores en la conquista, ellos sí hacían guerra de verdad. Ellos sí traían artefactos para matar y aniquilar, armaduras de hierro, espadas de hierro, armas de hierro,
pólvora, cañones. Si observamos la iconografía desde los olmecas hasta los mexicas, las armas apenas cambiaron en miles de años. ¿Por qué una civilización que dominaba la arquitectura y la astronomía no inventó cañones? Porque su desarrollo no estaba en la destrucción del otro. Las armas de la guerra florida eran flor y canto, entendidas como belleza y sabiduría. El objetivo supremo no era conquistar tierras, sino que cada guerrero se hiciera dueño de su propio corazón. Luchar contra el yo primero, yo después y yo al final, para poder penetrar en la vida espiritual. Y entonces comprendemos algo fundamental. El primer círculo no nos habla de sangre, nos habla de conciencia. No nos coloca frente a un Dios que exige sacrificios, sino frente a un espejo que exige responsabilidad. Porque si ese rostro eres tú, entonces tú eres quien debe encender su propio fuego nuevo. Tú eres quien debe cerrar y abrir ciclos. Tú eres quien debe librar la guerra florida todos los días. La piedra no fue tallada para infundir miedo, fue tallada para recordar. Recordarnos que el verdadero centro del universo no es un astro en el cielo, es la conciencia despierta en el corazón humano. Si entendemos el primer círculo, entendemos el inicio del tiempo, el momento exacto en que decidimos dejar de vivir en automático y comenzamos a vivir en armonía con el todo. Esto apenas comienza, porque cuando el centro se comprende, los demás círculos empiezan a hablar. En el siguiente video, continuaremos con el análisis filosófico del primer círculo de la Huey Cuauhxicalli Ixiptla. Hasta pronto.